Buenas y bienvenidos a otro programa del Reino del Dado, el podcast sobre juegos de mesa. Yo soy Emilio y llevo más de 20 años dedicado como aficionado y como profesional a los juegos de mesa. Esta semana hablamos de uno de los mayores éxitos de la editorial Stone Meyer, Viticulture, en el que gestionaremos un pequeño viñedo heredado de nuestros padres. ¡Comenzamos! Efectivamente, hablamos en este programa de Viticulture, uno de los mayores éxitos de la editorial Stone Meyer, diseñada por Jamie Stermeyer y Alan Stone. Juego de 2013 con una reedición en 2015, ya ha llovido desde entonces, pero juego que sigue estando editado, juego que se sigue encontrando y juego que se sigue vendiendo. Y, en mi opinión, por muy buenos motivos. ¿Qué consiste este Viticulture? Bueno, hemos heredado un pequeño viñedo de nuestros padres y en nuestras manos está el llevarlo al éxito y a la fama internacional. Tendremos que gestionar viñedos, plantar vides, tendremos que gestionar la uva y producir vino para cumplir los contratos más complicados, con mayor calidad del vino y conseguir renombre internacional. Y es que efectivamente, a pesar de tratar de vino, gestión de viñedos, que está muy bien tematizado, este juego es un juego básicamente de colocación de trabajadores. Es un juego, su primera edición podía manejar de 2 a 6 jugadores, es aproximadamente 90 minutos, 2 horas lo que dura cada partida, unas mecánicas más o menos clásicas, con implementaciones bastante correctas, y luego además sacaron la edición esencial que es prácticamente la única que se puede encontrar ahora. ¿Qué consistía la edición esencial? Bueno, la edición esencial mejoraba un par de aspectos, un par de flecos que quizás habían quedado un poquito más fuera, como colgados, y minoraban la calidad del juego. Teníamos cosas como una mayor asimetría a la hora de poder jugar e iniciar la partida, o incluso además también teníamos la posibilidad de tener nuevos visitantes, unas cartas que, como veremos, le daban bastante juego. Al final eran una serie de módulos, minimódulos que habían salido en una expansión, la siguiente expansión que fue Tuscany, y que al final se decidió pues hacer un combo y los módulos más importantes de la expansión añadirlos al juego básico, porque es verdad que había una grandísima diferencia. De hecho, el juego Viticulture tuvo unos años en los que estuvo bien, se le reconoció un éxito, pero no llegó a ser el gran éxito que fue hasta después de Tuscany. De hecho, nadie prácticamente recomendaba jugar sin la expansión. Era de esos juegos que, una vez que estaban pensados y que se les había dado una vuelta, estaban mucho mejor implementados en las expansiones como tienen que salir años después, resolviendo los problemas de los juegos básicos o añadiendo pues las mecánicas que los jugadores estaban demandando, no como esos juegos que todos recordamos que sacan las expansiones a la vez del juego base, y eso es de malas personas, pero bueno, tendremos que vivir con ello. Además, también deciros, perdonar la ausencia, sé que la publicación de programas ha sido quizás, en el mejor de los casos, un poco aleatoria. De hecho, es la segunda vez que hablamos del Viticulture. ¿Por qué? Porque la primera vez se fastidió. Se rompió algo y el programa ha ido a la basura. Así que aquí estamos otra vez comentando otra vez el mismo juego. Para vosotros solo una vez, para nosotros quizás, para mí, ya un poco aburridos de más. Quizás los chistes no sean igual de frescos en esta grabación, pero vamos a intentar que sí. Sin más, vamos con la habitual revisión de las reglas. Después vendrá la columna de opinión, en la que revisamos a grandes rasgos cómo funciona el juego para saber si es parte de vuestro mercado, si va a encontrar hueco en vuestra mesa de juego. Viticulture, un juego sobre el vino que efectivamente a veces en el intraturno dan ganas de ponerse a beber. Vamos con las reglas. En cuanto al resumen de las reglas, además, también me gustaría destacar que esta edición cuenta con automa. Tiene reglas para un jugador en solitario, por si queréis pasar una noche con una copa de vino al lado. También, además, destacar que este podcast no ayuda ni incita al consumo de alcohol en ningún caso. Tenéis mosto, que está bien bueno.
En los componentes de este juego vamos a encontrar sobre todo meeples, vamos a tener meeples de trabajadores, vamos a tener también en madera los meeples y vamos a tener también en madera pues distintos marcadores para marcar nuestro turno, los puntos de victoria, etc. Vamos a tener cartas que van a indicar pues las vides, los contratos de vides y los visitantes que vamos a poder tener, así como quiénes son nuestros antepasados, nuestros padres y nuestras madres. Vamos a tener un tablero central donde van a estar ubicadas sobre todo las acciones y vamos a tener una serie de tableros individuales, máximo 6 jugadores. Pues ¿cuántos tableros vienen? 6. Muy bien. Donde vamos a poder ir construyendo pues las distintas estructuras que tiene nuestro viñedo, nuestra plantación o llevar el registro de las uvas y del vino que tenemos. Además también contamos con unas monedas muy majas en cartón troquelado, que son liras. Bueno, pues muy bien. Todos los materiales, la verdad es que están muy bien de calidad y sobre todo llama la atención el gramaje que han usado en el manual del juego. Es que es una cosa espectacular. Yo era desde que había visto un juego de Chips Theory que no veíamos otro manual con este nivel de calidad. Lleva textura, lleva gramaje, primorosamente decorado, la tinta muy bien. ¡Jo! ¡Qué manual! Oiga. Bueno, esto ha sido un poco una cosa que me ha llamado mucho la atención, porque es verdad que el juego está muy bien editado, pero bueno, que no hace gala tampoco de este nivel de cartón. Pero bueno, además también no solo eso, sino que viene la edición esencial con ya un inserto de plástico termomoldeado donde vamos a poder ubicar pues todos los componentes de cada jugador, vamos a poder llevar las monedas y vamos a encontrar hueco para las cartas. Incluso, porque lo que viene en la edición esencial es un cajote para el contenido de las expansiones. Si os compráis las expansiones, si consideráis que las necesitáis, van a ya encontrar acomodo en esta caja básica. Hay espacio para todas las cartas y algunas más. Durante la preparación, además de tener el típico reparto de trabajadores y recursos que va a tener cada jugador con su color, tablero individual, etc., vamos a repartir, y esto es novedad de la edición esencial, un papá y una mamá a cada jugador. Incluso hay una versión avanzada que podemos repartir 2 para que cada uno escoja el que prefiera. Al final, el número de recursos y el número de personas con el que vamos a empezar va a venir dado por estos ascendientes, por estos papás o estos mamás. La mamá siempre da trabajadores y una serie de cartas, y el papá siempre da un trabajador grande que luego veremos y una serie de ventajas que pueden ser liras o pueden ser ya empezar con una estructura en el viñedo. ¿Y esto por qué? Es verdad que cuando uno empezaba la partida era como muy sota, caballo y rey, y esto añade una cierta asimetría que permite que no las mismas acciones sean óptimas para todos los jugadores. En un momento dado, a lo mejor tú no tienes que construir un emparrado porque ya lo tienes, o a lo mejor tu primera jugada permite un visitante y esto va a cambiar completamente la dinámica del juego. Una vez que tengamos ya nuestros ascendientes, que hayamos repartido los tokens que le corresponden a cada jugador y barajado las cartas, podremos empezar. Tendremos una serie de estaciones, 4 estaciones sorprendentemente, uy, qué curioso, las mismas que Vivaldi, y además vamos a empezar con la primavera. Vamos a tener primavera, verano, otoño e invierno, cada una con sus propias particularidades, pero ya os voy avanzando que las principales van a ser verano e invierno. Vamos a tener en primavera una mecánica muy interesante para elegir nuestro turno. Vamos a ver cuál es el orden de turno que vamos a tener durante esta fase. El que se ponga en un orden de turno más inicial va a tener una ventaja menor y el que escoja el turno posterior o el último va a tener una mayor ventaja, de tal manera que tenemos todos los turnos colocados y a cada turno le corresponde una ventaja. Si yo me coloco en la primera posición no voy a tener ninguna ventaja, si me coloco en la posición sexta o séptima voy a tener la ventaja más potente, pero claro, voy a jugar el último y como os he dicho, este es un juego de colocación de trabajadores. Vamos a tener que colocar nuestros trabajadores en las distintas acciones que tenemos en el tablero central. ¿Y qué pasa? Que pueden estar ocupadas, de ahí la importancia de ser el jugador inicial en cada turno. Vamos a tener una colocación de trabajadores clásica al estilo Stone Age que ya conocemos y además dentro del tablero viene el número de jugadores que permite esa acción. Si nosotros vamos a una acción y somos solo 2 jugadores, vamos a tener la posibilidad de colocar solo un trabajador, nos marcará. Si somos más de 2 jugadores, tenemos 2 acciones, y si estamos en 5 o 6, que es el máximo, tendremos 3 huecos para colocar cada jugador 3 trabajadores y poder realizar la acción. ¿Cuándo se van a colocar estos trabajadores? Estos trabajadores se van a colocar sobre todo en las 2 temporadas, tanto de verano como de invierno. El tablero central viene dividido de una manera no física, pero tiene como una línea imaginaria diagonal que separa las acciones amarillas, que son acciones de verano, de las acciones azules, que son acciones de invierno. Con lo cual vamos a tener una primera fase de verano en la cual vamos a ir jugando acciones hasta que los jugadores pasemos, y una vez que todos pasen
vamos a jugar el otoño y en ese momento vamos a pasar a jugar la fase de invierno. Vamos a tener disponibles todas las acciones de invierno azules, donde vamos a colocar, muy importante, los trabajadores que nos hayan quedado libres, con lo cual los hemos usado todos en verano, mala suerte. Y una vez hecho esto, se reiniciará la fase. Muy importante, ya os he comentado, el tema de colocar los trabajadores. De hecho, tenemos un trabajador grande, más gordo, al estilo de Carcassonne, que lo que hace es que puede repetir la acción. Cuando nosotros le ponemos en una acción, aunque esté ocupada, ese trabajador y solo ese va a conseguir hacer la acción. Es un seguro de, por lo menos, tener garantizado que vamos a poder hacer una de las acciones más importantes que tenemos en este turno, o en la que se base toda nuestra genial estrategia. ¿Y qué acciones vamos a tener disponibles, sobre todo en verano? Bueno, pues podremos vender uvas, acción que no es demasiado efectiva. Podemos jugar cartas de visitantes, robar una carta de vid, hacer un tour, construir estructuras o, lo más importante, plantar vides. Las acciones de robar cartas de vid nos van a permitir tener vides en la mano que luego vamos a poder plantar con la acción de plantar en nuestro tablero particular, donde vamos a ir poniendo las vides en los distintos terrenos de la manera que mejor nos convenza. Según las combinaciones, pues serán más o menos óptimas. Tendremos a continuación la fase de otoño, la estación de otoño, donde tendremos que robar una carta de visitante, que puede ser de invierno o que puede ser de verano, y luego tendremos pues las acciones de verano. De invierno. Tendremos las acciones de invierno, como son pues robar cartas de un pedido de vino, jugar carta de visitante de invierno, producir vino, pedido de vino, formar a un trabajador, muy importante para ir consiguiendo cada vez más miembros de nuestra tribu, que sería Stone Age, conseguir más trabajadores que nos van a dar más acciones, y cosechar terreno. Cosechar terreno nos va a permitir conseguir tantas uvas como nos dé el campo elegido. Además, bueno, todo esto unido a ciertas bonificaciones. Es importante el tema de plantar las vides porque según como tengamos las distintas vides nos van a dar determinados niveles de uva a la vez. A lo mejor tenemos un vid que da una uva tinta, vamos a tener una producción en ese campo muy elevada de vino tinto que nos va a impedir cumplir contratos que necesiten tener vinos de dos tipos. Tenemos en nuestro tablero lo que son vinos blancos, tintos, rosados y espumosos. A la hora de cosechar terrenos, esto lo vamos a hacer todo de una vez. Si nosotros tenemos un terreno que tenemos X vides que son todas tintas, que dan uva tinta de esos valores, pues al final vamos a tener una uva tinta de muchísima calidad. Pero que ya os digo, a lo mejor era mejor haber separado las vides y a la vez de cosechar un terreno, tendríamos ya una mezcla de uvas que sacan también uvas blancas, uvas tintas, aunque fueran de menor valor, que nos va a permitir cumplir con mayor facilidad estos pedidos. Esto lo vamos a apuntar en nuestro tablero individual de jugador, donde vamos a tener pues las estructuras de las que dispone nuestro viñedo, que en general nos van a permitir plantar tipos de vides que tengan más exigencias, pues algunas nos van a exigir que tengan riego, otras que tengan emparrada, o incluso podemos construir estructuras que nos van a amplificar o darnos acciones. Podemos construir la casa de campo para robar más visitantes, el molino, que nos permite ganar puntos de victoria cada vez que plantemos una vid, o la sala de catas, que añade otro punto de victoria a la acción principal de hacer un tour por nuestro viñedo y ganar dinerito, que nos va a venir también muy bien. Y una vez que acabe el invierno tendremos pues una fase de mantenimiento, todos los trabajadores volverán a casa desde el campo donde los hemos dejado, vamos a tener que aumentar el valor de toda la uva y el vino que tengamos guardado en un punto. Tendremos que tener cuidado, si no hemos ampliado suficiente nuestras bodegas, habrá un momento en que nuestros vinos no puedan ir mejorando, etcétera. Tendremos esta pequeña fase de mantenimiento. Y luego, otra vez a comenzar, seleccionaremos en qué orden queremos jugar el turno, con las ventajas distintas, etcétera. A destacar, sobre todo, desde el punto de vista de las reglas, el hecho del envejecimiento de las uvas y del vino, que al final cada vez va valiendo más, el tema de cómo manejar nuestros trabajadores. Evidentemente, incrementar el número de trabajadores siempre es útil, pero el tema de contar con un trabajador grande que nos va a permitir asegurar una acción, por lo menos en este año, es muy interesante. Además, también las reglas nos permiten, en el caso de tener varios jugadores y que esa acción disponga de varias posiciones, repetir la acción. Repetir la acción es verdad que se produce poco porque en general las acciones, una vez jugando más de dos jugadores, tienen una bonificación impresa, no he comentado, pero bueno, te pueden dar una acción mejorada, te pueden dar más dinero, etcétera. Pero bueno, simplemente que llegar antes siempre es mejor. También el juego, al mejor estilo del Brass, nos permite el hecho de vender un campo que tengamos para pillar
de manera rápida ese importe en liras y seguir funcionando con los campos restantes. Y de hecho podremos volver a recomprarlo al mismo precio que lo vendimos. Es una manera quizás de hacer un impulso en la partida, conseguir esa liquidez y, bueno, ya recuperarlo perdiendo esa liquidez en un futuro próximo, si todo sale como esperamos. Además también, sobre todo, muy interesante, a la hora de cumplir los pedidos de vino, estas cartas moradas nos van a dar tanto puntos de victoria como un cobro residual. Esto es, vamos a ir aumentando en una ruleta que nos va a dar dinero al final del turno. Así que aquí el hecho de cumplir pedidos de vino no te da el dinero de golpe, sino que te va a aumentar el incoming que vas a tener, esos ingresos que vas a tener durante los próximos turnos. Y también, para acabar, muy importante, el tema de los visitantes, tanto de verano como de invierno. Incluso el hecho, una cosa que parece accesoria, como la posibilidad de tener la casa de huéspedes para robar 2 cartas de visitante en lugar de una, supone un impulso muy importante a nuestro viñedo, porque las cartas, es verdad que hay de todo tipo, pero en el mejor espíritu de Agrícola, son cartas muy importantes que nos van a permitir pues hacer acciones o incluso cosechar o incluso plantar vides fuera de los valores máximos que nos marcarían los campos, etcétera. Nos permiten o bien jugar acciones más potentes o incluso jugar acciones sin restricciones que nos marcarían de manera normal las reglas. Y esto supone un gran impulso, tanto a la hora de conseguir puntos de victoria como a la hora de avanzar nuestro viñedo para cumplir estos pedidos de vino. En cuanto ya al final, el tema de las mezclas de vinos, tenemos 2 tipos de uva, varios tipos de cartas que se van a repetir en el mazo de vides, y vamos a tener la posibilidad además de juntar vino blanco y vino tinto para conseguir rosado. Bueno, esto es así, y si juntamos 2 uvas de vino tinto con una de vino blanco, nos van a dar espumoso. Al final es un tema de tener objetivos cada vez más complejos para aumentar de manera exponencial los puntos de victoria que nos van a dar, que al final va a ser pues lo más importante. Evidentemente hay que valorar siempre cómo vamos a ir construyendo con las cartas de visitante que tenemos en la mano, con cómo vamos a jugar y cómo maximizar pues estas cosechas o estas acciones que vamos a ir consiguiendo. No hay que olvidar tampoco que el hecho de ir en una posición más tardía al ejecutar nuestro turno, pues nos va a permitir coger acciones menos potentes y nos va a impedir quizás tener una curva de desarrollo óptima. Con lo cual, bueno, al final siempre se va consiguiendo una rotación. Los materiales están muy bien, el cartón está muy bien, todos los insertos están muy bien. A mí siempre me duele un poco que vengan los insertos preparados para expansiones, porque cuando montas el juego básico queda un poco como desapacible, queda un poco como abandonado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El papel de las instrucciones ya os he dicho que es maravilloso, el cartón de los tableros individuales está bien, aunque quizás, bueno, lo comentaré luego en el tema de opinión, lo que me parece la funcionalidad, y luego aparte tenemos pues siempre madera, como Dios manda, y luego ya sabéis que soy un gran defensor de la madera, y luego tendremos además pues unas cartas que vienen con un brillo, con un linen, que está muy bien, permite jugar sin ser fundado, todo fenomenal. Ya hasta aquí las reglas, quizás de una manera un poco más extensa de lo que me hubiera gustado al principio del programa, pero bueno, es uno de mis juegos favoritos, ya os lo puedo ir diciendo, y por lo tanto merecía que me extendiera. Pasamos a la siguiente sección, una vez más, la opinión. ¿Qué nos ha parecido el juego? Bueno, pues evidentemente ya un programa que empieza con una de las grandes, definiendo el juego como una de las grandes obras maestras de la editorial o incluso de su época, es difícil que yo ya esté en contra del juego. Es evidentemente, como he dicho ya antes de que empezara el bloque, uno de mis juegos favoritos. Me gusta mucho el Stone Age en su nivel. Me parece que los juegos de colocación de trabajadores están muy bien, son muy divertidos, permiten esa estrategia de ir a colocar la acción, tienen cierta interacción, aunque no podamos ir a quemar y arrasar el viñedo del contrincante, pero sí que le podemos ocupar las acciones. Y esto, en mi opinión, en mi grupo de juego, crea el grado justo de conflicto. Quizás un conflicto a mayor escala, con combates y enfrentamientos, era como muy agresivo y la gente se podía sentir más ofendida, pero en este caso, en colocación de trabajadores, tiene el toque justo. Además, tiene una temática que nosotros como consumidores de vino podemos entender perfectamente, quizás a la hora de explicarle a un extranjero, a un americano, o quizás a la hora de explicarle a alguien de un país que no sea tan consumidor o que no esté tan en contacto con la producción de vino, cómo se generan las estaciones, cómo va el tema de los viñedos y demás, pueda ser más complicado. En nuestro caso es evidente que, vamos, es mucho más cercano y es mucho más fácil explicarlo. El hecho de que tú llegues, coseches las uvas y las vides no se arranquen, pues es evidente, porque todo el mundo sabe que eso es así. Pero alguien más acostumbrado al cultivo de cereal y a juegos en los que hay
cultivos, pues a lo mejor le cuesta un poco más de trabajo adaptarse. A pesar de nuestra cercanía también, he de decir que es un juego sólido. Ya sabéis a mí que me gustan los juegos que estén diseñados como un bloque, con un flujo de acciones que sea claro y que esté pensado. Aquí este Viticulture, desde luego, tiene estas características. Vamos a tener en el tablero central, ya lo comentaba antes, como una línea divisoria en el centro del tablero que va a separar las acciones de verano, que están situadas a la izquierda en amarillo, de las acciones de invierno, que están separadas a la derecha y en azul. Además, el escenario dibujado a la izquierda es sobre todo un escenario veraniego, y a la derecha tenemos escenarios de invierno donde incluso pues se ven paisajes nevados. Vamos a mantener los mazos de cartas en la parte superior del tablero con su zona de descarte al lado y el contador de puntos de victoria en la parte inferior del tablero. No he comentado, el final del juego se alcanza cuando un jugador llega a 20 puntos de victoria. Con lo cual, la duración en turnos no está tasada, pero el fin del juego sí, por un nivel de puntuación. El juego está además tematizado con un cierto esfuerzo. Los meeples de los trabajadores son trabajadores con sombrero, el orden de turno va a venir por un gallo en nuestro color, el contador de puntos de victoria va a ser un tapón de corcho, etc. Con lo cual, pues sí que estamos metidos dentro de la temática. Además, sobre todo, fundamentalmente es un juego que no se hace repetitivo. Tampoco han añadido el tema de los ascendientes, tema muy importante, el tener papá y mamá. Bueno, el tener papá y mamá siempre es importante, pero aquí da una variedad, una simetría, como ya os he comentado, que permite que la partida se desarrolle de maneras distintas para cada uno de los jugadores y que por lo menos en los turnos iniciales la prioridad de cada uno de los jugadores sea distinta. Además, también el hecho de esa selección del orden de turno y de cómo vamos a jugar nuestra partida, si nos va a compensar jugar más tarde con ese beneficio, pero nos va a permitir vamos a jugar más tarde, vamos a obtener un beneficio mayor, pero vamos a jugar una acción menos potente. O si queremos jugar sin beneficio, vamos a jugar muy pronto, vamos a llegar primero a la acción que nos interesa y que es la que va a marcar un poco nuestro turno, y vamos a conseguir una acción muy potente, pero efectivamente pues sin contar con el beneficio. Y además toda una serie de grados intermedios. Ya sabéis que yo no soy un firme defensor del juego en solitario, pero me han dicho que el Automa está muy bien, cumple muy bien, es un poco criminal y dará horas y horas de diversión en solitario. Yo no lo he probado, pero también está muy recomendado. Y además, pues oye, me tendré que fiar. Lo único que yo le puedo echar en cara al juego, y quizás ni siquiera pueda ser una crítica teniendo en cuenta sus años, pues oye, estamos ante un juego que ya tiene 10 años y la manera quizás de editar juegos pues era un poco distinta. Tengo un pequeño problema con los tableros individuales de jugador. Los tableros individuales, que por supuesto cumplen perfectamente, vamos a tener pues todos los recursos en uvas y vino que tenemos, y vamos a tener pues bueno, los avances que hemos tenido, que como ya he comentado, pues bueno, incluso en algún caso nos darán acciones en el tablero central mejoradas, o incluso nos darán acciones propias para poner nuestro trabajador en nuestro tablero y cumplir la acción. Está bien, pero el hecho quizás de poner las uvas y el vino que tenemos en estos contadores, en estos rangos, me resulta un poquito, quizás no sería arcaica la palabra, pero bueno, es la primera que me ha venido a la mente. Tenemos un tablero individual donde tenemos determinadas construcciones que van a ser unos pequeños meeples de madera que vamos a colocar con las distintas formas, la distinta construcción, la distinta edificación. Vamos a tener los campos arriba en el tablero individual y luego abajo lo que son las bodegas, tanto de uva como de vino. Y al final el hecho de ir midiendo el vino que tenemos mediante una pequeña lágrima de cristal, aunque está bien y es producto de su época, pues a mí me queda un poco de menos. Porque a veces pasas por encima, estás con la construcción y entonces te baila el contador de uvas. En fin, que quizás ya acostumbrados a los tableros troquelados que estamos viendo, pues sí que he hecho un poco de que es como sencillo de más este tablero individual del Viticulture. Pero bueno, de todas maneras también tenemos que hablar en resumen de que muy bueno que tiene que ser el juego, cuando yo la objeción que le pongo es que el tablero no viene troquelado para que los marcadores no se me muevan si estornudo, ¿vale? Hay que ser realistas con esto. Pues sí, es una queja, pero bueno, es una queja quizás de maníaco peligroso. Pero bueno, ya sabéis que nunca me he caracterizado por ser una persona muy sensata. Además también el hecho de colocar los trabajadores, cumplir las acciones, tiene un flujo muy directo, y encima yo cuando hemos jugado las partidas no ha habido tampoco una gran diferencia de puntos brutal. Esto es verdad que te permite pues ir construyendo tu viñedo, te permite ir cumpliendo tus contratos y bueno, ir consiguiendo tus puntos. Quizás no ir el primero, pero sí que es verdad
que en una sola jugada puede cambiar todo. Y hemos tenido veces que se han cumplido 2 contratos de vino, más se ha jugado una carta de visitante con puntos, y la persona que iba en medio de la tabla, pues resulta que da como si fuera un caballo del Gran Nacional, una tremenda pasada al resto de oponentes, y acaba el primero. Cierra la partida porque pasa de 20 y te deja un poco con la miel en los labios o con el corcho a medio colocar. Y esto es señal de que el juego está muy pensado, está equilibrado y no hay grandes diferencias. También quizás algo que se le pueda echar en cara al juego es que es un juego que evidentemente va a mejorar conforme juguemos, porque es muy importante las cartas de visitante, tanto de verano como de invierno, o incluso en algún momento dado las de contrato de vino. Y es muy importante saber qué cartas podemos conseguir, porque a lo mejor nosotros tenemos un plan, pero el plan obedece a una serie de cartas que quizás no nos tienen por qué tocar en esta partida, pero si forzamos tenemos probabilidades de conseguirlas, o si no esas cartas, por lo menos una similar. Esto hace que quizás yo no oriente mi partida a las cartas iniciales de visitante que me han tocado, sino que a las que sé que tengo que buscar. Y a lo mejor, pues el hecho de ir a me lo invento, pero en un momento dado, en vez de plantar el campo y poner 2 cartas de bit, me interesa más ir a la casilla de robar carta y llegar el primero, ya os digo, jugando a más de 2 jugadores, que la acción estará bonificada, y robar 2 cartas de visitante. ¿Por qué? Porque sé cuál tengo que buscar, sé cuál va a ser importante para la estrategia o para conseguir cumplir con ese contrato de vino de la mejor manera posible. También es evidente que eso depende de las cartas de bit que tengo en la mano y de cómo ha ido la combinación de la partida. No hemos visto todavía ninguna carta de visitante que podamos ver que está rota. Todas, hay algunas que te van a dar una gran ventaja pero tienen un gran coste, y otras pues que no tienen un gran coste pero que la ventaja pues tampoco es una cosa que digamos que es una barbaridad o que descompensa el juego. Estamos hablando de un juego que ya tiene 10 años, esta edición, es un juego que ya está muy jugado, es un juego, os voy a ser sincero, muy bueno. Si os gustan los juegos de colocación de trabajadores, está muy bien. Es un juego que evidentemente, pues eso, hay que darle partidas. Es un juego, hay acciones distintas, con lo cual quizás tiene una mayor complejidad que otras obras maestras, en el sentido de que, bueno, sí que hay más cosas que se pueden hacer, o quizás se necesitan 2 partidas para ver cómo optimizar los campos y cuál es la mejor manera de hacerlo. Pero es un juego sólido. Es un juego de colocación de trabajadores tirando a clásico, pues los años que tiene ya lo justifican, y además, bueno, no he hablado de las ilustraciones, es realismo mágico, creo recordar, porque está pintado al óleo con una forma muy idílica, y la verdad es que da gusto pasear con estos viñedos sin tener que agacharse a recoger uvas con el lumbago que eso ocasiona. Me voy a despedir con una reflexión. Este juego es muy buen juego, si encaja en vuestro grupo, ir a por él. Es un juego de 10, y esto no lo digo muchas veces. Es un juego que tiene su tiempo, ya os digo, ha tenido mucho recorrido, sigue editándose y es por una buena razón. Os tiene que encajar, es verdad, pero no vemos en general en los lineales juegos de 10. A veces salen, a veces ocurren, no todos los meses, pero tendremos suerte si salen 2 o 3 juegos de 10 al año en las novedades. Bueno, pues este es un juego de 10. Sé que he estado comentando, ya para despedirme, juegos quizás que no hayan sido novedades, incluso algunos más antiguos, menos antiguos, y esto se debe a 2 cosas. Primera, muy importante, aquellos que penséis que es porque estoy de vacaciones y he dejado los programas grabados, es verdad, no hay otra excusa. Esto me permite haber estado soltando mis diversas paranoias sin necesidad de atarme pues a la época del mes en la que voy a publicar el programa. Disculpadme, esto es así, probablemente esté en bañador metiendo el culo en alguna playa. Probablemente no, porque no soy muy de playa, pero bueno, una cuestión de dar envidia. Y además, sobre todo también, a veces me siento un poco culpable por el hecho de que le estamos dando mucho bombo y mucha visibilidad a juegos que van a estar 2-3 meses en la estantería y luego van a desaparecer. Ya lo he comentado en otros programas, no me voy a extender más sobre eso, pero me gusta siempre darle un pequeño repaso a los clásicos. Clásicos que tenemos, clásicos que se siguen pudiendo conseguir, se pueden comprar, siguen en los líneas de las ventas, y clásicos que de manera muy merecida están en lo alto de las valoraciones y en lo alto de las partidas que se siguen jugando. Así que, una vez más, si con esto algún grupo de juego rescata de la estantería un Viticulture, le da una oportunidad y le da horas de juego, pues habrá merecido la pena.
Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos previsiblemente la semana que viene, si no se rompe nada. Adiós.